En los años que lleva la terapia intensiva, hemos visto, con el desarrollo de la tecnología, de la informática, un gran avance en lo que es el monitoreo, los tratamientos, la ayuda que le brinda al especialista intensivista, la tecnología para poder diagnosticar, dirigir tratamientos, monitorear tratamientos en el paciente crítico. Y con los años, en los últimos años, la tecnología ha ayudado que esto se vaya incrementando y cada vez más dependemos de tecnología. Terapia intensiva, hoy por hoy, es tecnología pura. Terapia intensiva requiere de elementos que otras especialidades quizá no lo requieran o no lo tengan o no lo necesiten, pero el intensivista, el grupo terapéutico de terapia intensiva, cada vez echa mano con más asiduidad a la tecnología para poder asistir a los enfermos. Hoy las terapias intensivas que están creciendo en el número de camas en los hospitales, a raíz de que el paciente crítico es cada vez más frecuente, la edad va aumentando a nivel mundial y los pacientes cuando ingresan, pacientes añosos a terapia intensiva, requerimos de elementos que quizá años atrás, hace 20, 30 años, no estaban disponibles, por lo tanto se utilizaba mucho el examen clínico, pero hoy ese examen clínico, si bien se hace, está soportado y apoyado por la tecnología. Tal es así que hoy una terapia intensiva es hablar de informática, es hablar de equipos médicos muy, de alguna manera, desarrollados, sofisticados, que ayudan tanto al diagnóstico, al monitoreo, a la infusión de medicamentos, al control de enfermería, y son 24 horas de control que requiere un paciente en terapia intensiva, y en esas 24 horas no podemos tener recurso humano pegado al lado de un enfermo, por ende tenemos necesidad de tener estos desarrollos tecnológicos cada vez más cerca de lo que es el paciente crítico. El paciente crítico es un paciente muy dinámico que uno podría decir que adelantarse a ver esos eventos salva más vidas. Es un paciente tan dinámico que la toma de decisiones hay que hacerla en pocos minutos y eso sin la ayuda de la tecnología es muy difícil de lograrlo. Realmente hoy contar con equipos con niveles tecnológicos altos es lo que de alguna manera colabora y ayuda a poder decir que un paciente tiene de alguna manera una asistencia mucho más adecuada que si uno no lo tuviera. Hablamos de indicadores de calidad en terapia intensiva y eso significa y seguridad en el paciente crítico, que son dos factores muy importantes que cualquier unidad de terapia intensiva tiene que trabajar y mucho en esos dos temas. Y vuelvo a reiterarlos, calidad y seguridad. Los indicadores de calidad están bien estudiados, cada vez son más, y el control de esos indicadores de calidad, sin duda que se hace con criterios clínicos, pero con el soporte tecnológico. Seguridad del paciente, de la misma manera, tener un monitoreo adecuado, saber en qué momento se infunden las drogas, en qué condiciones, en qué momento se hacen procedimientos sobre los pacientes, qué puede ocurrir con cierto procedimiento. Eso realmente trabajar en forma programada, dinámica y con controles asegura lo que es la calidad y la seguridad del paciente crítico. Contar con elementos a futuro que puedan de alguna manera ayudar en el diagnóstico y en el tratamiento, como potencialmente se está desarrollando la tecnología Smart ICU, sin duda que van a aportar tanto a la enfermería como al médico un elemento que va a trabajar sobre lo que es la seguridad y la calidad. ¿Y por qué digo que va a trabajar sobre la seguridad y la calidad? Porque además puede ser herramientas intuitivas que de alguna manera puedan ayudar cuando uno aplica cierta terapéutica, va a ver qué está ocurriendo sobre ese enfermo y puede rápidamente cambiar conductas en forma inmediata porque la terapéutica no es la adecuada
lo que se pensó inicialmente, o podemos dirigir un algoritmo de trabajo mucho más rápido o derivarlo o hacer otro, porque vamos a tener un monitoreo adecuado, que es el que uno debería tener para decir, bueno, este paciente tenemos tal diagnóstico, hacemos tal terapéutica, pero resulta que esa terapéutica no es la más adecuada. Entonces, tener un nivel de seguridad elevado, trabajar con indicadores de calidad va a hacer que esto sea mucho más beneficioso y podamos decir que este paciente se tomaron todos los recaudos necesarios como para que el tratamiento que se le está indicando o que se le está haciendo le lleve una curación ad integrum de la patología que lo trajo a la unidad de terapia intensiva. Un gran desafío que hoy tiene la medicina crítica es la falta de recurso humano, de enfermería y de médicos para el tratamiento de los pacientes críticos. Cada vez hay más camas en los hospitales que dedicadas a medicina crítica. Y en esto incluyo el shock room, la emergencia, la unidad de cuidados críticos, la unidad coronaria, las unidades de recuperación posanestésica, neonatología, terapias intensivas pediátricas. Todo eso hace que las camas, los porcentajes de cama dentro de los hospitales generales sean cada vez más altos en cuidados críticos. Pero esto no va de la mano de lo que es la formación del recurso humano, tanto sea de enfermería como de terapia, de especialistas médicos en terapia intensiva. Y eso, por supuesto, trae, o a la larga va a traer, un bache en la atención. Porque si yo tengo una tecnología altamente sofisticada, pero no tengo quien la interprete, no tengo quien la ejecute, mal puedo decir que estoy cumpliendo con indicadores de calidad y seguridad en esos pacientes. Por ende, se está desarrollando, y ya hace muchos años, vemos viendo en la literatura, reflejado lo que es la telemedicina. La telemedicina es una herramienta que permite a la distancia tener especialistas altamente entrenados, que no los podría tener en el lugar, quizá en hospitales periféricos, en hospitales chicos, porque falta el recurso humano. Y es mucho más costoso y en tiempo formar recurso humano que quizá tener tecnología. Por ende, hay que sopesar que la tecnología, y en este caso la telemedicina, va a ser una herramienta que va a permitir tener al lado de un paciente crítico un médico altamente capacitado, un especialista con ayuda local de médicos que no tienen tal entrenamiento, pero que sí están entrenados en procedimientos en terapia intensiva, pero a la distancia tendremos un especialista que puede juntar, puede nuclear, puede emitir un diagnóstico y una terapéutica al médico que está localmente al lado del enfermo para poder darle la terapéutica necesaria en el momento adecuado.